Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros en el Frente Amplio, la verdad, recibimos con bastante decepción esta propuesta de presupuesto, señora presidenta. Sobre todo porque nosotros escuchamos con alegría un discurso de descentralización. Un discurso que parece fue muy bonito durante la campaña, una promesa que muchos en las regiones escucharon y al menos dentro del Frente Amplio, sobre todo las regiones del sur, escucharon con muchísima expectativa y con este presupuesto parece que era un discurso barato. Es decir, ¿dónde está esa supuesta descentralización, señora presidenta, y a través suyo al primer ministro? Se supone que nos prometieron que la descentralización sería efectiva y sería real, señora presidenta. Y con esta propuesta que hemos recibido el día de hoy, lo que tenemos es una línea de continuidad más con el gobierno del señor Humala. Una línea de continuidad con un gobierno que traicionó promesas electorales. Ojalá este nuevo gobierno no siga esa línea de continuidad de traición de las promesas electorales, señora presidenta. El gobierno de Humala empezó una tendencia de recentralización del presupuesto, es decir, definir que las regiones y los gobiernos locales iban a tener menos parte de la torta y era el gobierno nacional, a través del superpoderoso Ministerio de Economía, quien tenía la sartén por el mango para después transferir a las regiones. Esta propuesta de presupuesto, señora presidenta, tiene 74% concentrado en el gobierno nacional. ¿Dónde está la promesa de descentralización que nos hicieron? Claro, el señor primer ministro, señora presidenta, igual que el señor Torne, ha dicho que van a transferir en marzo. Pero ahí está el truco, pues, señora presidenta, precisamente. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales no quieren que les digan desde Lima, desde un escritorio en Lima, qué cosa es lo que tienen que hacer. Los colegas que están conmigo en la Comisión de Vivienda, por ejemplo, y que traen las demandas concretas de sus regiones, saben concretamente cuáles son los problemas que hay. Acá en Lima, desde un gabinete, van a saber qué pasa con el agua en Espinar, van a saber qué pasa con el agua en Ucayali, van a saber qué pasa con el agua en Bagua. No, pues, señora presidenta, necesitamos escuchar a las regiones y darles libertad de acción. El problema de fondo no es que le den después los presupuestos. El gobierno ha hecho un anuncio que es interesante y nosotros saludamos positivamente que se quiere invertir en saneamiento. Se ha multiplicado el presupuesto en saneamiento, pero también se ha multiplicado la concentración, señora presidenta. Antes el sector tenía el 71%, ahora 84%. Y claro, después transferirá, pero ¿quién decide qué se transfiere y cómo se transfiere y a qué proyecto se transfiere? ¿Dónde está la capacidad y el fortalecimiento de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, que siguen siendo golpeados con este presupuesto, señora presidenta? ¿Será que la promesa de descentralización entonces no era la descentralización entendida como fortalecer las competencias de los gobiernos locales y regionales y de la gente que a través de los presupuestos participativos decida, sino que lo que va a hacer es descentralizar ¿qué? ¿Proinversión? ¿Para descentralizar qué? ¿Las alianzas público-privadas? ¿Para beneficiar a quién, señora presidenta? Para finalmente, ¿qué cosa hacer? Continuar la línea de acción que el gobierno de Humala hizo y planteó, señora presidenta. Entonces, para nosotros es una decepción ver un proyecto de esta naturaleza. Continúe, congresista Glave. Gracias, señora presidenta. Entonces, junto con estos sueños, porque nos hicieron soñar con la descentralización y ahora la realidad, porque la plata siempre es la realidad, de pronto se cae, ¿no? Uno abre los ojos y dice, una vez más, un presupuesto recentralista. También se genera duda, señora presidenta, sobre cómo es que se van a generar los fondos para financiar este presupuesto. Yo entiendo la preocupación y la pregunta que hizo la señora presidenta de la Comisión de Economía, porque pareciera que sí estaban pensando en que iban a derogar el paquete Segura. Ahora dicen que este presupuesto no contempla la imagen de la derogación del paquete Segura. Entonces, ¿cómo vamos a recaudar más? Si ya se ha golpeado al presupuesto con el paquete Segura.
Y yo escuché al ministro, creímos que tal vez empezaban a escuchar al Frente Amplio, que se los hemos venido diciendo una y otra vez, el paquete Segura, la reducción de... Tiempo adicional para que termine. La reducción del impuesto a la renta, sobre todo a los principales contribuyentes, a los grandazos que hizo el presidente Humala, era algo que afectaba a la economía nacional. Se lo dijimos todo el tiempo, al fin comienzan a decir, sí, vamos a hacer caso, no podemos seguir con esa política, tenemos que cobrarle a los que más tienen para poder financiar a los que menos tienen. Muy bien, pero una pregunta, ¿solamente se derogaría entonces, hay que también tener en cuenta, el famoso paquete Segura del impuesto a la renta, o vamos a entrar a discutir también, y ese es un tema de fondo de debate, qué cosa pasa con la ley 30230 que permitió nuevamente los contratos y la estabilidad para las empresas mineras en materia tributaria? Porque esos son parte de los grandazos que van a dejar de pagar impuestos si es que no se modifican de fondo las normas en el país. Entonces hay preocupación, señora presidenta, sobre cómo este presupuesto va a poder realmente ser financiado, sobre cómo finalmente este presupuesto va a garantizar la descentralización y sobre cómo, señora presidenta... Ahora sí termina, por favor. El presupuesto nos va a permitir también dar un mensaje al país sobre la diversificación productiva. Aquí nos dijo, señora presidenta, señor primer ministro, que era una especulación del Frente Amplio lo que habíamos escuchado del ministro Yufra, que dijo que la diversificación productiva no era responsabilidad del Estado, sino era únicamente responsabilidad de las empresas. Nos dijeron que lo habíamos malinterpretado, que habíamos leído entre líneas, que en realidad esa no era la realidad. Y ahora vemos el presupuesto y vemos en los sectores y decimos, ¿y cómo van a promover, la diversificación productiva si están cortando como están cortando a algunos sectores centrales? Entonces, señora presidenta, tenemos preocupaciones de fondo, sabemos que hoy recién empieza el paquete de discusión del presupuesto, pero lo que nos han traído, señora presidenta, genera decepción, sobre todo en las regiones del país y en la gente que cree en la descentralización. Muchas gracias, señora presidenta.